Muchísimo al magistrado Suárez por esta muy interesante ponencia, por estas respuestas. Y entonces vamos a continuar con la próxima ponencia y mi colega Gabriel Barreto hace una pequeña introducción. Gracias, profesor. Muy amable para todos. Gracias. Bien, vamos a escuchar la ponencia. Vamos a escuchar la ponencia del profesor doctor John Zuluaga Taborda sobre la prisión perpetua en Colombia y la normalización de una sociedad cremadora. Una ponencia con un nombre muy interesante. El profesor Zuluaga es abogado de la Universidad de Antioquia, es máster y doctorado de la Universidad de Göttingen en Alemania. Además de ser miembro de la Asociación Colombo-Alemana de Juristas, también es miembro de la Asociación Latinoamericana de Juristas. Ha sido editor de varios libros, así como ponente internacional. También es profesor de la Universidad Sergio Arboleda. Profesor Zuluaga, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, profesor Gabriel Barreto, profesor Michael Steva, y a todos los asistentes. Está, a todos los asistentes. Bueno, entonces pediría me confirmen, ¿se escucha bien? Sí, muy bien. Muchísimas gracias por esta generosa, muy amable y honrosa invitación. De nuevo, para mí es un gran honor acompañar estas iniciativas de la Asociación Colombo-Alemana de Juristas, a la cual me permito felicitar a todos sus miembros por este segundo congreso, ¿no? Que ya es una suerte de consolidación de muchos procesos pues, que con anticipación se vienen gestando, de la mano muy especialmente del profesor Michael Steva, de Gabriel Barreto y de muchos colegas que han hecho esto posible. Muchas gracias y muchas felicitaciones. El día de hoy intentaré ser un poco más breve de lo planificado, precisamente porque los tiempos del programa vienen corriéndose un poquito y en esa medida entonces quisiera conversar con ustedes a propósito de una reforma que tuvo lugar en Colombia, que modificó el artículo 34 de la Constitución y que autorizó la denominada prisión perpetua revisable. Sin duda, pues que discutir sobre la prisión perpetua revisable en este momento parecería un poco salido del tiempo, si se tiene en cuenta que ya la Corte Constitucional, en sentencia C-294 del 2021, que además fue, pues, digamos, comunicada, aún no conocemos el texto completo, presentada a través de un comunicado, declaró este tipo de pena, digamos, como inconstitucional y concretamente advirtió que transgrede, ¿sí? Una suerte de eje definitorio de la Constitución, como lo es el Estado social de derecho, fundado en la dignidad humana. Y en esa medida, con la reforma al artículo 34, pero ahora con la declaratoria de inexequibilidad, no conformidad con la Constitución, se cruzan dos contracorrientes político-criminales. Por un lado está la tendencia constitucional que quedó fijada a partir de esta sentencia, donde la Corte de una forma muy clara advirtió pues que se viola, se transgrede, se infringe un eje definitorio de la Constitución, por lo cual podría considerarse pues que el problema de la vigencia de este artículo 34 de la prisión perpetua revisable estaría en parte normativamente superado, solucionado. Sin embargo, por otro lado,
digamos que el análisis a la reforma del artículo 34 creo que no puede quedarse en una simple consideración de reforma constitucional declarada inexequible, ¿sí? Porque la reforma misma es una expresión de una tendencia político-criminal ya de muchos años atrás, que tiene un carácter fundamentalmente autoritario y podríamos decir también expansionista. Y es en esa medida que la prisión perpetua pareciera una figura que a nivel normativo está suspendida, fue declarada no conforme a la Constitución, pero que en sus justificaciones, que tienen un tono además muy populista, sigue dotada de vida, sigue vigente en el imaginario como una sanción posible, como una sanción proporcional, como una sanción adecuada frente a algunos delitos específicos. En esa medida, entonces, me parece que cobra sentido, tiene mucho sentido discutir sobre la prisión perpetua en Colombia, incluso después de la sentencia de la Corte Constitucional, porque en sus justificaciones, en los argumentos que en su momento la convirtieron en norma constitucional, artículo 34, esta idea de castigo sigue vigente y tiene efectos muy importantes en el imaginario punitivo de los colombianos. Por eso, precisamente me parece importante destacar lo que son rezagos de esas justificaciones a la prisión perpetua, que se ha denominado además revisable. Sin duda no voy a entrar a discutir ya no más los problemas de técnica legislativa y también problemas dogmático-penales que generaba el artículo 34 reformado, ¿sí? Que permitió la prisión perpetua revisable. Pero sí tiene mucho sentido a partir de esa reforma frustrada por la Corte Constitucional, afortunadamente, pensar en las consecuencias que tiene la justificación y la apropiación y la defensa de este tipo de castigos. Y en esa medida, entonces, me propongo mencionar 4 puntos concretos, podrían ser mucho más, pero que me parece cobran sentido para además pensar el tipo de sociedad que promueve este tipo de castigos con justificaciones muy particulares. Y en esa medida me referiré concretamente a la forma como se piensa la clausura del ser humano a través de la prisión, a cómo se ubica a los individuos sujetos a castigo fuera de la ley, a la forma como este tipo de sanciones reestructuran la agenda pública y la, digamos, focalización de algunas urgencias. Y por último, haré algunas anotaciones en torno a lo que considero podría ser la configuración de una, en términos antropológicos, entiéndase, sociedad cremadora y sin duda también una perspectiva comparada en relación a lo que ofrece el StGB alemán, el Código Penal alemán. Creo que la forma como se reacciona a los peligrosos, a los indeseados, también puede ser un factor, un criterio muy diciente para entender el tipo de sociedad en la que nos desenvolvemos. Y aquí quiero resaltar de nuevo los trabajos de Michel Foucault, el pensador francés, quien en su momento advertía que, bueno, los desenlaces, la forma como ocurre la anormalidad y la desviación, y además cómo se define lo anormal, también es un parámetro importante para entender, descifrar un poco el tipo de poder que hay detrás, las relaciones que sirven de fundamento para reaccionar a la anormalidad. Esas son las clásicas comprensiones de las denominadas tácticas punitivas. Sirven analizar el tipo de castigo, también es un factor para analizar el poder, es un analizador del poder. Y creo que ese es un enfoque nada despreciable en Colombia a propósito de esta reforma, la que modificó el artículo 34 e introdujo la prisión perpetua revisable.
creo que un acercamiento a la forma como se ha concebido y justificado la prisión perpetua revisable nos da muchas luces para entender también los rasgos característicos de nuestra sociedad y su imaginario punitivo. Y yo diría, en primer lugar, que la prisión perpetua revisable puede caracterizarse porque clausura definitivamente al individuo, al ser humano. Claro, se ha contraargumentado diciendo es una prisión revisable, pero frente a esto podría decirse que entre la prisión perpetua o la idea que hubo de prisión perpetua y la muerte del sujeto sometido a esa pena, no hay una solución de continuidad, no hay interrupción. Y esto podría decirse así precisamente porque en un crónico estado inconstitucional de cosas como el que padece el sistema penitenciario colombiano, ¿sí? No hay condiciones materiales que le den capacidad realizativa a un proyecto de resocialización, entendiendo la resocialización como ese factor que determinará o determinaría el corte de la prisión perpetua, ¿sí? En medio del hacinamiento, de las condiciones indignas en términos humanos de ejecución de las penas, pensar en la resocialización como un factor que limita temporalmente la continuidad de una prisión de este tipo, perpetua, es sin duda un poco ilusorio. En segundo lugar, creo pues que la prisión perpetua o la propuesta, las argumentaciones en torno a la prisión perpetua son una forma también de buscar poner al individuo fuera de la ley. Y eso es un rompimiento, no solo con el principio de legalidad, sino con el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque este tipo de sanciones renuncian, digámoslo así, a la protección penal, ¿sí? Precisamente porque al extender a la perpetuidad la sanción, se está renunciando también a creer que el individuo es capaz de comportarse de acuerdo a la norma. Entonces, en esa medida, por un lado, se vacía la norma penal de sus fines, sin duda, pero también se descree, se renuncia a la capacidad de resocialización del individuo. O sea, con el encierro indefinido, el Estado está realizando una confesión, porque reconoce que las normas penales no pueden lograr un fin preventivo, por lo menos no respecto a los autores que se someterían a la prisión perpetua. En el caso colombiano eso estuvo previsto, ya recuérdese, es inconstitucional, fuera del ordenamiento jurídico, a los autores de homicidio doloso, de acceso carnal violento frente a niños, niñas y adolescentes, a quienes se les pensó aplicar esta sanción. Y eso es lo que, en términos de Foucault, se llamaría una forma de dominar fuerzas peligrosas, pero sin excluirlas, encerrarlas a perpetuidad sin eliminarlas. En tercer lugar, me parece importante mencionar que la pena de prisión perpetua y sus justificaciones reevalúan y reestructuran nuestras urgencias. ¿Por qué? Porque este tipo de pena, de sanción penal, estaría invisibilizando, ¿no?, las causas y los factores de los conflictos que se intentan superar con la sanción a perpetuidad, ¿no? Y a esto añádase, se reorganizan muchas emergencias, las que se discuten en la agenda pública cotidianamente terminan desplazadas o terminan minimizadas en su importancia a propósito de la idea de que una sanción fuerte o de que una sanción a perpetuidad es la solución al problema, ¿no? Y eso es bastante antimoderno, porque una prisión perpetua como solución definitiva a un problema, esa idea, ¿no?, idea equivocada, entiéndase, le resta mucha autonomía a otras formaciones discursivas para tratar conflictos. Y eso significa también, deja con menos fuerza a la idea de un derecho penal subsidiario,
que responde como última ratio frente a otras formas de control social de la desviación, si se quiere. Y entonces, sin duda, pues que ahí se encuentra una razón para decir también por qué la prisión perpetua es antimoderna, antiliberal, antigarantista. Aquí, en clave del principio de subsidiariedad, ¿no? Y en esa medida me parece que tiene mucho sentido pensar en el tipo de sociedad que promueve estas formas de sanción penal, porque esas características que he resumido aquí muy rápidamente de la prisión perpetua permiten entender muchos síntomas del imaginario punitivo social, ¿no? El cual comparten muchos ciudadanos. Por eso me parece muy interesante el concepto que ya hace muchas décadas introdujo Gordon Schild a propósito de las prácticas funerarias hace 50.000 años. Y en esa medida, Gordon Schild hablaba que podría decirse que hay una sociedad cremadora cuando a los peligrosos se les incinera, y entiéndase incinerar por eliminar, poner fuera de la norma, reducir por vida, limitar por vida, excluir por vida cualquier tipo de contacto en libertad con la sociedad. Y eso es lo que en términos antropológicos puede denominarse una sociedad cremadora. Incinera la vida y convierte la exclusión de los peligrosos, que es a la vez una suerte de muerte, en un espectáculo público. A partir de ellos se le da un mensaje simbólico a la sociedad de que los problemas están solucionados, ¿sí? Y esto, digámoslo, no es solo una sociedad cremadora por la forma como anula a los peligrosos y a los indeseados, sino también porque convierte a los sujetos que se someten a prisión perpetua en el mismo problema a solucionar, olvidando pues que detrás del resultado lesivo para un bien jurídico hay factores sociales, políticos, también individuales, explicativos del conflicto, ¿sí? Ahí entonces lo que hay es como una suerte de transfiguración, donde las problemáticas sociales terminan minimizadas a partir de la sanción, la visibilización de la prisión perpetua para los autores de estos homicidios. Me parece que tiene mucho sentido continuar discutiendo los rezagos de este tipo de propuestas, que, insisto, aunque inconstitucionales, no dejan de ser vigentes en sus justificaciones, en los argumentos que la promueven, porque son expresión a la vez de una política criminal autoritaria que promueve a través de castigos duros la idea de que es posible contener, controlar y mantener el orden social, fundamentalmente. Y debo decirlo que no es solo un problema colombiano, ¿sí? Si nosotros incluso nos fijamos en el StGB alemán, el Código Penal alemán, allí podremos encontrar que existe también la prisión perpetua. En principio, en Alemania es así que solo las sanciones que expresamente conciben la prisión a perpetuidad podrán tener este tipo de penas. En todo caso, el límite temporal de las penas privativas de la libertad no puede superar en Alemania el de los 15 años, ¿no? ¿Cuáles son entonces esos tipos penales que en Alemania se contemplan como susceptibles de ser o de tener como consecuencia jurídica la prisión perpetua? En primer lugar, parágrafo 211, el asesinato, y también el parágrafo 212, homicidio. Una distinción interesante en Alemania, porque no tenemos en Colombia, donde se diferencia entre el asesinato y el homicidio. El mismo parágrafo 211 trae una definición de asesino que encajaría más a la colombiana como una suerte de causa de agravación, causal de agravación, y entiende asesino como aquel que mata por placer o para satisfacer
un instinto sexual o por codicia o por motivos bajos, por alevosía, etc. De tal manera pues que se trata sin duda de un tipo penal con una carga fuerte de elementos subjetivos especiales distintos del dolo, sin duda, que en Colombia los recogemos como causales de agravación. En el homicidio, sin duda, coincide con el Código Penal colombiano en su artículo 103, pero además del asesinato y del homicidio, el Código Penal alemán también prevé la cadena perpetua para otros delitos. Por ejemplo, el robo del que se sigue como consecuencia la muerte de la persona sobre la que recae la acción. Eso es el parágrafo 251. Y también el homicidio particularmente grave, que es el numeral 2 del parágrafo 212. Esos son los delitos que comúnmente son conocidos como aquellos frente a los cuales podría reaccionarse con prisión perpetua en Alemania, ¿sí? Pero hay otros que no son tan conocidos, que es una parte interesante de discutir desde el principio de proporcionalidad, como lo son, por ejemplo, la alta traición contra el Estado, ¿no? El parágrafo 81, numeral 1. Y también en el caso de relaciones que pongan en peligro la paz en casos especialmente graves, que está recogido en el parágrafo 100 del Código Penal alemán. Entonces, incluso en estos últimos casos, o más específicamente en estos últimos casos, sí que es especialmente discutible los argumentos a favor de la prisión perpetua, porque no están relacionados con la muerte de una persona, incluso en términos retributivos, es completamente discutible, pero también hay que cuestionar hasta qué punto es todavía para estos delitos apropiado en los términos de los fines de la pena, es decir, preventivo generales y preventivo especiales, sancionar con una prisión perpetua, ¿sí? Creo pues que son puntos desde la perspectiva comparada que el caso colombiano también puede dar unos insumos para la crítica y la problematización, algo que en muchos ordenamientos extranjeros parece ya pacífico, es decir, la imposición de prisión perpetua frente a delitos graves todavía es muy discutible desde el punto de vista de los fines de la pena, desde el punto de vista del principio de proporcionalidad, pero también de la sociedad que está detrás, de la promoción de sanciones penales a perpetuidad. Con esto cerraría este panorama de aspectos críticos en torno a la prisión perpetua en Colombia y les agradezco mucho por su atención. Muchísimas gracias al profesor John Zuluaga por esta ponencia también muy interesante sobre esta pregunta de la pena perpetua. Y hay preguntas de parte de los participantes al profesor Zuluaga. Francisco Reyes, por favor. Muchas gracias, profesor Stauber, y felicitaciones al doctor Zuluaga por su presentación. Yo, por supuesto, no estoy de acuerdo con la cadena perpetua ni con la pena de muerte. Además, ya tenemos sentencias de la Corte Constitucional. Pero quisiera solamente plantear un punto de referencia para que el doctor Zuluaga nos diera su opinión, y es la teoría del Premio Nobel de Economía, el profesor Gary Becker, que escribió una famosa disertación que se llama Crimen y Castigo, basado en la obra de Dostoyevsky, pero dice Crimen y Castigo, una aproximación económica. Y dice él que la represión del delito depende en buena parte de la eficacia de las sanciones, y que en la medida en que una sociedad no tenga sanciones drásticas que sean de alguna manera proporcionales a la gravedad de los delitos cometidos, pues el grado de impunidad tiende a ser muy alto. Él encuentra que hay una cierta relación proporcional, no solamente entre la existencia de las sanciones desde una perspectiva sustantiva, sino particularmente en cuanto tiene que ver con la posibilidad de detección, primero, y segundo, la posibilidad de juzgamiento efectivo y de condena que se pueda dar sobre los que infringen la ley. Entonces, en ese sentido, y teniendo en cuenta el alto grado de impunidad que existe en países en vías de desarrollo, y Colombia obviamente no es una excepción,
¿Cómo ve él la relación entre las normas draconianas que frecuentemente se proponen, como usted ya lo dijo, desde una perspectiva un poco populista, y la impunidad galopante o creciente que existe en Colombia? ¿Y en qué medida se puede lograr un punto medio, un equilibrio entre esa tesis del profesor Gary Becker, en el sentido de que sin sanciones no puede haber realmente una sociedad democrática organizada y civilizada, y el otro extremo, que es el de las sanciones populistas, draconianas, excesivas, que además en Colombia creo que poca utilidad tendrían aún si fueran aceptadas por la Corte Constitucional? Esa es como mi inquietud, no sin antes felicitarlo, doctor Zuluaga, por la presentación. Muchísimas gracias, profesor Francisco Reyes. Un grato placer y un honor, por supuesto, compartir con usted este espacio. Creo que hay un punto de partida importante para comenzar a reflexionar sobre su pregunta, comentario. Es que es importante distinguir entre la eficacia de las sanciones y la eficacia o eficiencia de los procesos, ¿sí? Sin duda, cuando se puede intentar conceptualizar eficacia de las sanciones, no puede desligarse de lo que supondría la realización de los fines de la pena, ¿sí? Es decir, hay un componente teleológico que determina qué puede entenderse por eficacia. Y ese componente teleológico, los fines de la pena, no puede más que entenderse en el ámbito de la prevención general y de la prevención especial, ¿sí? Creo pues que no tiene mucho sentido y está ya muy reevaluado insistir en la retribución como un fin de la sanción penal. En esa medida, lo que hay que pensar a la hora de discutir sobre la eficacia de la pena es hasta qué punto esta puede ser en términos preventivos generales impactante, influyente, determinante para que los ciudadanos ordenen sus formas de comportamiento. Y ahí sin duda pues que hay un punto flaco de toda la ciencia penal, porque no hay ninguna constatación empírica que nos diga que una mayor sanción penal, que la gravedad de una sanción penal tiene un impacto directo en la forma como los ciudadanos ordenan su comportamiento. Sin esa referencia empírica es complicado, ¿no? Advertir hasta qué punto no una grave sanción o la prisión perpetua, el encierro de por vida, puede en esa medida satisfacer este requisito, ¿no? Y por otro lado, creo que sí tiene una relación directa o cuasi directa relevante. La inflación penal afecta la eficiencia de los procesos. Y cuando hablo de inflación penal, en el sentido del maestro Silva Sánchez, y también como en su momento desde Frankfurt muy bien lo ha denunciado el profesor Winfried Hassemer y muchos otros maestros como Cornelius Pritvis, por ejemplo, la inflación penal carcome cualquier posibilidad realizativa del debido proceso. Porque entre más tipos penales, sin duda también más carga de trabajo para el aparato penal, porque entre más graves las sanciones, también mayor la presión social para el funcionamiento de la justicia penal, pero también porque entre más inflado esté el sistema de tipos penales, de sanciones penales, digamos, es mucho más factible que se determine la no operancia del sistema penal. Y es en esa medida que el sistema responde a través de cláusulas de disponibilidad, ¿no? Como los principios de oportunidad, los acuerdos, las negociaciones o la promoción del allanamiento a los cargos, que no son más que formas de renunciar al juicio, ¿ya? Lo que confirma la tesis inicial, la inflación penal vacía de contenido al proceso penal, ¿sí? O desplaza o minimiza la materialización, la posibilidad de que se realice el debido proceso. Y entonces, digamos que la solución no debe ser insistir en más tipos y penas más graves, sino fundamentalmente en racionalizar en clave de la subsidiariedad, la necesidad y la proporcionalidad
lo que debe ser perseguible por el aparato penal, fundamentalmente. Son, digamos, razonamientos muy consolidados y podríamos decirlo, además, una opinión mayoritaria en la discusión político-criminal. Cualquier idea de eficiencia no puede estar desligada de las garantías, ¿sí? El proceso penal eficiente es un proceso, además, con el pleno respeto de las garantías. Y en la medida en que se aumenten los tipos, que se aumenten las penas, la posibilidad de respeto de estos límites se minimiza. Y por eso entonces se caen en las renuncias, la disponibilidad de la acción penal y las renuncias al juicio como una forma de compensar, ¿no? La alta demanda que tiene la justicia penal. De tal manera, pues, que sí es muy cierto que no cualquier idea de eficiencia es aceptable para el proceso penal, sino una idea de eficiencia acorde con los límites que define el debido proceso. Dejaría hasta ahí, profesor, aunque es un punto que puede continuar discutiéndose muchísimo más. Muchas gracias por esta respuesta a la pregunta. Y hay otra pregunta de parte del profesor Jonathan Zapata en el chat. Es la pregunta siguiente. El populismo punitivo es una herramienta electoral, pero no sería de utilidad si no existiera una sociedad que legitima estas propuestas. Quisiera saber si el panelista tiene alguna reflexión al respecto. Bueno, una pregunta compleja porque tiene un supuesto, un punto de partida, ¿no? Sería la afirmación según la cual las sociedades legitiman estas sanciones. Y eso también podría ser de alguna manera discutible, en el sentido, por ejemplo, como se ha expresado en la discusión en torno a la prisión perpetua en Colombia. Hubo una reacción muy mayoritaria y contundente en nuestro país en contra de esa reforma penal, ¿sí? Y no solamente pues en el ámbito académico y por juristas en el ámbito del derecho penal, sino también por una parte de la sociedad no técnicamente o no jurídicamente orientada, ¿sí? Precisamente porque justificar o legitimar este tipo de sanciones, expresión del populismo punitivo, es justificar la barbarie, ¿no? Asunto sin duda que tiene una contestación normativa en la Constitución que protege la dignidad humana, pero también en un país donde se ha ido normalizando, o hubo un tiempo en el que fue muy normalizada las violaciones masivas de derechos humanos, ¿sí? Yo creo que si algún contexto nacional debe tener una sensibilidad importante para contestar y reaccionar a las barbaries como las que suponen las prisiones a perpetuidad, debe ser la colombiana, por los antecedentes de maltrato a la dignidad humana que ha arrastrado la contención o el manejo del orden público, pero muy especialmente el conflicto armado, que no puede descuidarse como un antecedente de lo que significa el maltrato de la dignidad humana, ¿sí? Entonces, sí, es cierto, hay un sector de la sociedad que es importante que no responde a estas lógicas, pero que ello sea así no significa que no haya otro sector y que no sea además una tendencia en Colombia y en el mundo el endurecimiento de las penas, ¿sí? Creo en todo caso que hay que leer con cuidado la idea de que hay una sociedad que legitima este tipo de sanciones y de discursos, que sí, por supuesto, hay justificaciones, que es lo que yo he querido hacer en mi ponencia el día de hoy, que siguen insistiendo, ¿no?, en solucionar el problema a través de la reacción penal. Pero cuando hablamos de sociedad también hay que leerla normativamente y eso significa entender que hay tratados internacionales, que hay constitución, que hay normas rectores del Código Penal, por un lado, pero por otro lado que hay antecedentes muy importantes donde se rechaza el maltrato del ser humano y Colombia no ha sido la excepción, e incluso ha sido mucho más enfático a propósito de nuestros antecedentes vinculados al conflicto armado. En esos términos, yo diría, estimado Jonathan,
que el populismo punitivo no puede entenderse como un discurso unidireccional, sin contestaciones y sin límites. Si bien hay una promoción importante del endurecimiento de las sanciones, que es además una herramienta electoral muy importante, porque es económica, porque es más fácil, porque, digamos, implica menos esfuerzo para el operador o el ejecutivo dirigir la idea de solución a partir de una sanción y no de otras herramientas. En esos términos, el populismo punitivo también tiene unos contraargumentos que nos permiten leer muchos matices de la sociedad y advertir que no hay una legitimación unívoca, que no hay una legitimación, digámoslo, sin contestación. Digamos pues que lo dejaría hasta ahí para decir que existe el populismo punitivo, que influye el razonamiento político criminal, pero que el mismo puede tener también una suerte de vigencia, incluso a pesar de las reacciones, contraargumentos, respuestas y negaciones de un sector de la sociedad, entiéndase en términos normativos, pero también fácticos, ¿sí? Lo dejaría hasta ahí, profesor Stivar. Muchas gracias. ¿Hay otras preguntas? Entonces, quizás una última pregunta, una pequeña pregunta de mi parte. En Alemania, ya en los años 1970, decidió el Tribunal Constitucional que es necesario, por razones constitucionales, de dar también a personas condenadas a prisión perpetua la opción de ser resocializado. Y es decir, decidir normalmente después de 15, 17 años que la persona puede ser liberada, pero hay otro instrumento en cuanto a personas que son muy peligrosas para la sociedad por problemas psicológicos o por otras razones que pueden puede haber un confinamiento de seguridad, Sicherheitsverwahrung. Y mi pregunta es, ¿hay algo parecido en Colombia en cuanto a delincuentes de gran peligrosidad? Sí, no, maravillosa pregunta y le agradezco mucho por la misma. Sí que es muy importante hacer esa distinción, ¿no? Una cosa es la prisión perpetua y otra cosa es la custodia de seguridad, que sería la traducción de la expresión Sicherheitsverwahrung, ¿no? Sin duda que existe en Alemania, que se aplica efectivamente, incluso en el año 2019, según estadísticas que recuerdo, había unas 530 personas que estaban en la prisión, aunque ya habían cumplido sus sentencias, continuaban allí recluidas por el peligro que representan para la población. No se les permitía volver a la sociedad. Esa es la denominada custodia de seguridad, que recuérdese que en Alemania se divide en dos distintas formas. Digámoslo pues que es una suerte en Alemania, no, también en Colombia encontramos como consecuencias jurídicas las penas y las medidas de seguridad, pero esta es una suerte de medida de seguridad ex post a la pena, ¿sí? Que en Colombia no existe, ¿sí? Las medidas de seguridad fundamentalmente están restringidas a aquellos que han realizado un injusto no culpable, una conducta típica antijurídica no culpable, como los inimputables, por ejemplo, ¿no? Fundamentalmente, pero no es la peligrosidad del individuo una, digamos, suerte de justificación para la continuidad del encierro. Esa idea de la custodia de seguridad ex post, después de la pena, después de cumplida la sanción, no existe en Colombia. Y hay que decirlo, en Alemania es altamente discutida, ¿no? Las posibilidades o las formas, las regulaciones, las ejecuciones también de la custodia de seguridad, porque sin duda lesionan el principio del acto. Una persona continúa encerrada por su condición de peligroso, de autor, y no por los hechos, digamos, punibles efectivamente realizados.
y en esa medida son más pronósticos de peligrosidad que materialización de actos punibles efectivos, lo que determina la continuidad del encierro. No lo tenemos en Colombia por distintas razones. Sin duda, pues, porque es inconstitucional, pero nuestro sistema de ejecución de penas tampoco lo prevé en esos términos como en Alemania. Diría así. Muchas gracias también por esta respuesta y otra vez por la ponencia, muy interesante.